Estimada docente, recibo un cordial saludo. El día de hoy tengo el placer de presentar el tema de mi componente práctico experimental elaborado por mi persona, en este caso como única estudiante. El tema es Nigeria, un análisis y simulación de políticas macroeconómicas en economías emergentes. Nigeria es la mayor economía de África y altamente dependiente del crudo, del petróleo, con un 89% de sus exportaciones. Crecimiento económico dentro de un rango moderado del 0,8% y al 4,2%, siendo así vulnerable a precios internacionales del crudo. Nigeria, con una población de 235 millones y un PIB en expansión, con un ingreso per cápita muy bajo de $884 americanos. Si hablamos de los hallazgos macroeconómicos, tenemos una inflación elevada persistente en el periodo del 2022 al 2025. La variación de precios se mantuvo en niveles muy altos, oscilando entre el 20 y 34%. Esto dando como resultado el deterioro del poder adquisitivo de la población. Si hablamos de la política monetaria restrictiva, tengamos en cuenta de que el Banco Central aplicó fuertes incrementos en las tasas de interés, que alcanzaron un máximo histórico del 27,5 en 2024, antes de un pequeño recorte en el 2025. Dentro del tipo de cambio, el Naira experimentó una marcada volatilidad y la coexistencia de un mercado paralelo, pese a múltiples intentos de reforma en el sistema de divisas. Ahora, la caída de la inversión extranjera directa se da como resultado de los flujos de capital que descendieron de cerca de 9.000 millones de dólares en 2011 a aproximadamente 3.500 millones en 2017, siendo estos afectados por la inseguridad y la incertidumbre de las normativas y las restricciones comerciales. Ahora, teniendo en cuenta, si hablamos de un presupuesto en 2025, el gasto público proyectado para 2025 casi se duplicó respecto a 2024, aumentando al 91,5%, con énfasis en infraestructura, aunque cerca del 69% de los ingresos se destinaron a pagos de servicios de la deuda, limitando así el margen fiscal. Dentro de los principales desafíos, encontramos que la economía sigue atada a los ingresos petroleros, lo que la hace vulnerable a cambios externos en los precios del crudo. La inflación persistente hace que el aumento sostenido de precios eleve el costo del crédito y desincentive la inversión productiva. La ejecución de proyectos de inversión se mantiene por debajo del 60% de lo planificado, reflejando las dificultades de gestión. Ahora, el elevado endeudamiento hace que el creciente peso del servicio de la deuda reduzca el margen fiscal para financiar programas sociales y de desarrollo. El déficit comercial, siendo este frágil, hace que la balanza externa dependa en gran medida del comportamiento del mercado petrolero, lo que provoca desequilibrio cuando el precio del crudo fluctúa. Dentro de las recomendaciones que considero favorables para fortalecer la economía nigeriana, es fundamental diversificar la estructura productiva, impulsando sectores distintos al petróleo, como la manufactura, la agroindustria y la tecnología. En este sentido, resulta favorable y claves establecer incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento que promuevan el crecimiento de las exportaciones no petroleras. Asimismo, es necesario garantizar la estabilidad cambiaria y monetaria, lo que implica adoptar un régimen de tipo de cambio más transparente y flexible, al mismo tiempo que se fortalecen las reservas internacionales y se reduce la brecha entre el mercado oficial y el paralelo. De igual forma, se requiere una reorientación del gasto público, priorizando así la educación, la salud y los programas sociales frente a los subsidios y el gasto corriente, mientras que se mejora la eficiencia de la inversión en infraestructura mediante el control de la corrupción y la simplificación de trámites administrativos.
Paralelamente, es imprescindible mejorar el clima de la inversión, asegurando un marco jurídico estable, reduciendo restricciones a las importaciones y aplicando de manera efectiva la ley de la industria petrolera, con reglas claras que brinden confianza a los inversionistas extranjeros. Ahora, finalmente, todo este proceso debe desarrollarse bajo un enfoque gradualista, es decir, implementando las reformas estructurales de manera progresiva para evitar shocks inflacionarios y facilitando una adaptación ordenada en la economía nigeriana. Nigeria necesita un plan bien coordinado que por un lado logre estabilizar su economía, controlando la inflación y manteniendo una disciplina fiscal, y por otro, impulse una transformación de fondo que diversifique la producción y fortalezca la inversión en educación y en desarrollo humano. Alcanzar estos cambios dependerá de la voluntad de sus líderes, de instituciones sólidas y de la capacidad para aplicar las reformas de manera constante y sostenida en el tiempo. Ha sido un gusto presentar estas diapositivas, esperando que sea más entendible el componente práctico experimental que se elabora. Gracias por su atención.